Bueno, ahora sí. Iniciamos formalmente la segunda clase del curso El autismo hoy, de Marcela Menacé. Así que bueno, agradecemos su predisposición. Y bueno, adelante Marcela. Bueno, quería probar a ver si esta vez puedo. ¿Qué pasa? Déjame ver qué pasa. Te veo a vos, Ceci, y ahí a las dos. No, nos vemos a todas. Entonces voy a hacer así, voy a no verme, que es lo mejor, y empezar a charlar. Bueno, para los que no estuvieron la vez pasada, lo único que me parece importante comentar es que encaré estas clases del autismo hoy, este curso, tratando de plantear los problemas, las tensiones, las contradicciones con las que nos encontramos cuando queremos pensar el autismo hoy. Bueno, entonces hoy vamos a hablar de neurodiversidad y heterogeneidad en el autismo. Empezamos. Quisiera recordar cuáles son los criterios que el DSM-5 establece para poder hacer el diagnóstico de autismo. Son los criterios que en este momento, el DSM-5 es del 2013, pero sigue vigente hasta hoy, no hay novedades, los criterios por los cuales uno puede hacer el diagnóstico de autismo de acuerdo a los manuales diagnósticos. Son dos criterios. Primero, deficiencias persistentes en la comunicación social y en la interacción social en múltiples contextos manifestados por deficiencias en la reciprocidad socioemocional, deficiencias en las conductas comunicativas no verbales usadas en la interacción social, como es el contacto visual, deficiencias en desarrollar, sostener y comprender relaciones sociales. Eso es uno de los criterios. Segundo criterio, patrones restringidos, repetitivos de comportamiento, intereses o actividades manifestados en por lo menos dos de los siguientes puntos: movimientos, uso de objetos o habla estereotipadas o repetitivas, alineación de juguetes, ecolalia, insistencia en la semejanza, adherencia inflexible a rutinas, patrones ritualizados de comportamientos, intereses muy restringidos y fijos que son anormales por su intensidad o por su interés, hiper o hipoactividad a estímulos sensoriales o interés inusual sobre aspectos sensoriales del ambiente, indiferencia al dolor o a la temperatura, respuesta adversa a sonidos o texturas específicas, fascinación por luces o movimientos. Y también el manual establece que hay que especificar si presenta o no, si el cuadro se presenta o no con discapacidad intelectual y o con trastorno del lenguaje, si está asociado con alguna condición médica o genética conocida, como por ejemplo el X frágil o la esclerosis tuberosa, o con algún otro trastorno del neurodesarrollo. El grado de severidad está determinado por los apoyos requeridos. Si nos fijamos en estos criterios diagnósticos, vemos que está fundamentalmente descrito el cuadro por sus deficiencias. Ok, seguimos. En la clase pasada, para los que no estuvieron, yo cité este libro, Neurotrips, el legado del autismo y el futuro de la neurodiversidad, de Steve Silberman, que se publicó en el 2015. En la clase pasada lo cité porque me interesaba, me había gustado la manera en que Silberman contaba cómo era el ambiente, el clima del servicio de pedagogía curativa en el que entró a trabajar Asperger. Por esta vez lo cito porque es la primera vez en este título que yo encontré nombrado esto que ahora es mucho más común, de neurodiversidad. Y también porque me interesó, y voy a tomar algunos párrafos, cómo Silberman describe este concepto de neurodiversidad. Él dice: el concepto de neurodiversidad es la noción que plantea que condiciones como el autismo pueden ser consideradas como variaciones cognitivas con fortalezas particulares que han contribuido a la evolución de la tecnología y la cultura, más que como una checklist de déficit y disfunciones.
La idea de neurodiversidad está inspirada en la creación de los movimientos de derechos civiles basados en que el más astuto intérprete de las conductas autistas son los mismos autistas más que sus padres o doctores. Una cura para los aspectos deficitarios en el autismo nunca se va a encontrar en una pastilla, sino en la inclusión social. Y por último, imagínense una sociedad que niega el acceso en silla de ruedas a los edificios públicos, convencidos que algún día, con la ayuda de la ciencia, todo el mundo va a ser capaz de caminar. Tenemos que aprender a pensar más inteligentemente sobre las personas que piensan diferente. Y también en este libro conocí por primera vez, porque lo presenta en un capítulo Silverman, a él. Él es Jim Sinclair. Él es un activista trans, un activista por los derechos del autismo, que dice: la vida tiene para mí valor y sentido y no tengo ningún deseo de que me curen de mí mismo. También Trempe Grandin, en la charla TED que da, creo que en el 2010, la titula así: El mundo necesita todo tipo de mentes. Ella es Michelle Dawson, que trabaja en un equipo de investigación en Canadá que investiga autismo, y dice: el estado autista tiene una serie de causalidades genéticas que produce una variante humana que no tiene por qué tratarse. No debe tratarse de corregir, de reformar el comportamiento, más vale comprender cómo funciona el cerebro de los autistas. Y bueno, aquí la tenemos a Temple Grandin. Temple Grandin empezó a escribir, o por lo menos el primer libro que yo leí, es de 1997, se llamó así, Atravesando las puertas del autismo. Después publicó muchos libros, Pensar en imágenes es uno de ellos, publicó varios, y este es uno de los últimos, El cerebro autista. Creo que este es del 2013 o del 2015. Pero no solo Temple Grandin empezó a publicar, digamos que los autistas empezaron a hacerse escuchar, a decir su voz, a mostrarnos cómo sentían, cómo pensaban. También, por ejemplo, Daniel Tammet. Daniel Tammet es un autista diagnosticado por Baron Cohen. Él tiene autismo y sinestesia. Ya vamos a hablar de sinestesia en la clase que viene. Tiene una memoria extraordinaria y, por ejemplo, puede decir 20.000, no sé cuántas, 20.000 y pico de cifras de pi, y también escribió un libro llamado así, Nacido en un día azul. Por eso él tiene sinestesia. Sinestesia es esto cuando, por ejemplo, para él los colores y los números, los números tienen colores y los días de la semana también tienen colores, por eso tituló su libro Nacido en un día azul. Y ella es Dawn Prince Hughes. Ella escribió Canciones de la Nación Gorila, Mi viaje a través del autismo. Michelle Dawson, este es el equipo con el que ella trabaja. Él es un activista, Ari Neiman, una activista israelí por los derechos de los autistas. Ella es Junila Gerland, que escribió A Real Person, una vida en el afuera, una vida al margen. Más o menos, Temple, el primer libro lo escribió en el 97, Junila Gerland también en el 97, el resto son más o menos de la misma época, 2000 y pico, desde el 2000. Uno puede decir que a partir del 2000 empezaron los autistas a hacerse escuchar. Y él es Stephen Wiltshire, que es un autista mínimamente verbal, prácticamente no habla, pero tiene una memoria visual impresionante, entonces puede recorrer una ciudad en helicóptero y después baja y la dibuja. Y cuando hago esta lista, que es una lista chiquitita, porque hay muchísimos más que escribieron y se hicieron escuchar, pero cuando hago esta lista de personas que piensan y sienten diferente a la mayoría, yo no puedo dejar de recordar a Oliver Sacks. Oliver Sacks, para quienes no lo conocen, fue un neurólogo inglés,
murió hace poquito, en el 2015, y escribió muchos libros, todos para mí muy, muy interesantes, escribe muy lindo, y siempre todos los libros tienen el mismo formato, son relatos de pacientes o personas que él conoció, que piensan o sienten por cómo nacieron, o porque les pasó algún accidente cerebral, de una manera distinta. El primer libro que leí de él, El hombre que confundió a su mujer con un sombrero, pero hay muchos otros, Alucinaciones, Los ojos de la mente, La isla de los ciegos al color, Veo una voz sobre sordos, la verdad que todos son muy, muy interesantes, pero elegí Un antropólogo en Marte, porque en este libro, Oliver Sacks va a donde vive Temple Grandin y la entrevista, y es una frase de ella. Ella dice: así me siento, como un antropólogo en Marte, y Oliver Sacks eligió esta frase de Temple Grandin para titular su libro. Y también en este libro es donde nos cuenta su encuentro con Stephen Wiltshire, que es autista que no tiene voz, y que él le dio una voz para que todos nosotros lo conozcamos. Bueno, pero no solo, estos son los autistas que escribieron a eso, en el 2000, uno puede decir, pero si pensamos el autismo hoy, tenemos que también hablar de qué pasa con los autistas en las redes, ¿no? Y hay un montón de grupos en este momento en donde los autistas se expresan. Por ejemplo, este es uno, Insurgencia Autista, Cooperación Autista, somos un grupo de adultos autistas para otros adultos autistas, o este otro, Neurodiverse Letras AU, educamos a la comunidad neurotípica, exponiendo la cultura autista en todas sus manifestaciones, pero hay más, somos Asperger Temuco, Cielo Azul Asperger, Mirada Autista, y muchos otros, ¿sí? Y en ellos, en todos estos grupos, los autistas se expresan, comentan, se ayudan unos a los otros. Entonces, no solo los autistas empezaron a expresar, a hablar, a hacerse escuchar, sino que también hay investigadores, para mí los investigadores que más me interesan, importantes en autismo, que también comparten esta perspectiva de la diversidad. Uno de ellos, por ejemplo, es Laurent Motron. Laurent Motron trabaja en un hospital, Rivière de Prairie, en Canadá, en Montreal, y ya en 1912, en una revista, Cerveau Psico, decía lo siguiente: el autismo, una diferencia más que una enfermedad. El cerebro autista se adapta al mundo a su manera, procesa la información, siente las emociones, aprende, pero de una manera diferente a lo normotípico. Se trata de una organización cerebral diferente y no de una enfermedad. Esta diferencia, según el contexto, puede tener efectos desfavorables, pero también favorables. Otro investigador es Christopher Silver. Él trabaja en Suecia, en Gotemburgo. Yo tuve la oportunidad de escucharlo en el 2013, en una conferencia que dio en el Congreso de Investigación Internacional sobre Autismo. La conferencia se llamó ¿Cuán grave es el autismo realmente? Y Gilbert decía lo siguiente: el autismo en sí probablemente no sea un trastorno muy grave, sino que hace a las personas diferentes. No hay límites claros entre los trastornos del espectro autista y los rasgos autistas, ni entre los rasgos autistas y la normalidad. No se puede salir del autismo, pero la discapacidad puede aumentar o disminuir, y habitualmente es efecto de las comorbilidades. Y por último, Simon Baron Cohen. Entre ellos hay bastante diferencia. Simon Baron Cohen trabaja en Inglaterra, en Cambridge, y por ejemplo dice: el autismo es una discapacidad y una diferencia. Tenemos que encontrar maneras de aliviar el déficit, especialmente en el reconocimiento de las emociones, dentro del respeto y la valoración de la diferencia. Y prefiere hablar de condiciones del espectro autista.
Es él el que habla por primera vez de esto de condiciones del espectro autista, que después es tomado, por ejemplo, en organizaciones, una fundación importante acá de la Argentina, Panacea, en sus siglas, el SEA tiene que ver condiciones del espectro autista, y cuando ellos hacen un diagnóstico no dicen trastorno del espectro autista, dicen tiene SEA, condiciones del espectro autista. Ok, a mí me interesó porque cuando uno dice, cuando se habla trastorno del espectro autista, TEA, es en realidad una traducción de Autism Spectrum Disorder. Me interesó ver qué era este disorder, cómo podíamos traducir al español este disorder. Lo podemos traducir de dos maneras, como enfermedad o como trastorno. Si uno lo traduce como enfermedad, enfermedad se refiere más a alteración más o menos grave de la salud, con lo cual no corresponde mucho, porque no podríamos decir que el autismo es una alteración de la salud, porque no es que estuvo sano y de pronto se volvió autista, así que corresponde más trastorno, pero me pareció interesante de dónde viene esta historia de trastorno. Viene del latín del tornus, instrumento del tornero, y de ahí vienen derivado todo lo relacionado con la idea de dar vueltas, desde tornillo, contornear, retornar, hasta trastorno. Acción y efecto de trastornar, alteración leve de la salud, enajenación mental, trastorno mental. En derecho penal, una de las circunstancias eximientes o atenuantes de la responsabilidad criminal. En psicología, perturbación de las funciones psíquicas y del comportamiento. Lo que me llamó la atención de esto es que no tenía idea, no se me había ocurrido, qué trastorno tenía relación con tornillo. Y con esto que nosotros decimos, a ese le falta un tornillo, o esto de poner el dedo y dar vuelta así en la 100 para decir, este está loco, este está chiflado, esta cosa, no tenía ni idea que venía de ahí. Si uno, en cambio, toma lo de condición, vemos otra definición, ¿no? Índole, naturaleza o propiedad de las cosas, natural, carácter o genio de las personas, estado o situación especial en que se halla alguien o algo, y me gusta más estado o manera de ser de algo o alguien. Acá quería hacer un pequeño comentario en relación a que hay cierta ahí, no sé cómo se dice, cierta tensión entre si corresponde decir personas con autismo o personas autistas. En mi opinión, y aparte no es solo mi opinión, sino escuchando lo que dicen los autistas, corresponde decir personas autistas, porque ellos mismos dicen, si uno dice personas con autismo, es como considerar una enfermedad, como dice personas con colesterol alto, personas con diabetes, personas con... Y nosotros no somos personas con autismo, somos autistas. El autista es una manera de ser, es una identidad. Yo escribí un libro hace unos años, que en su momento, bueno, el libro se llamó Los autismos, una ventana a la neurodiversidad. El libro lo escribí, uno escribe en general los libros bastante tiempo antes de que se publican, y cuando quedó publicado dije, me equivoqué, no tendría que haberlo llamado Los autismos, una ventana a la neurodiversidad, tendría que haberlo llamado Los autistas. Por esto, porque creo que el autismo es una identidad. Entonces, si uno quisiera definir al autismo no por los déficits, sino por sus condiciones, podría definirlo así: pensamiento predominantemente visual, capacidad de hiperfocalización, especiales capacidades en los procesos de sistematización que permiten procesar simultáneamente gran cantidad de información perceptual y recuperarla instantánea y correctamente, particularidades en los procesos de categorización, y hiperlexia, sinestesia, oído absoluto, que son algunas características del pensamiento autista, que en realidad algunas características que se presentan con mayor frecuencia en las personas autistas que en las normotípicos. Ok,
En la clase pasada habíamos visto cómo en las distintas ediciones de los manuales diagnósticos, al principio no aparecía el autismo, desde 1980 empieza a aparecer, pero cuando empieza a aparecer, aparece siempre como trastorno, trastorno autista, trastorno generalizado del desarrollo, trastorno del espectro autista. Si uno toma otra, no el autismo, sino, por ejemplo, cómo consideran los manuales diagnósticos la homosexualidad. En el DSM-1, en el 52, se llamó trastorno sociopático de la personalidad. En el 68, desviación sexual. En el 73, en el DSM-3, trastorno de la orientación sexual. En la revisión del 80, homosexualidad egodistónica. En el 87, trastorno sexual no especificado, hasta que en 1994 queda completamente omitido. También en el 2018 la OMS dejó de considerar al transgénero como un trastorno. Uno se pregunta, ¿dejará el autismo de ser considerado como un trastorno? Y la verdad, no lo sé. Pero bueno, aquí tenemos el trastorno que da vueltas y se va transformando en condición. Pero las cosas no son sencillas, porque este espectro autista es un espectro muy amplio. Este espectro que decía Gilbert, que incluso va ahí con los rasgos autistas y la normalidad en una punta y en la otra punta, con algo mucho más severo, este espectro autista se ve atravesado por la heterogeneidad. La heterogeneidad es una característica del autismo. El autismo es muy heterogéneo. Entonces, vamos a meternos en este tema, la heterogeneidad en el autismo. Desde hace mucho que se plantea esta característica del autismo. Ya en 1971 lo planteó Leo Kanner. Leo Kanner, para quienes no estuvieron en la clase pasada, fue quien describe por primera vez, o quien oficialmente decimos que describe por primera vez el autismo en 1943. Él lo describe con la presentación de 11 casos. Y muy interesante, 30 años después decidió hacer el seguimiento de estos casos. Y estas fueron sus conclusiones. Los resultados de este seguimiento a lo largo de casi 30 años no se prestan a consideración estadística debido a lo reducido de la muestra. Sin embargo, invita a interrogarnos seriamente sobre el abanico de evoluciones que va desde un deterioro completo hasta una adaptación profesional asociada a una adaptación social limitada, pero suficientemente buena. ¿Cuál es la aplicación de todas estas diferencias? ¿Existen signos que permitan prever el porvenir de estos niños? Señala también la peor evolución y hasta psicotización de aquellos que habían permanecido internados, pero no descarta que otros elementos que todavía no puedan determinarse influyan en la evolución del cuadro y se pregunta si el autismo, como otras enfermedades, podría también presentarse con diferentes grados de severidad. Bueno, lo que viene ahora es tratar de ver si podemos responderle algo hoy en día, 50 años después, algo a esta pregunta que se hacía Kanner en 1971. Quiero contarles algo. Ahora vamos a meternos les quiero presentar 4 papers, 4 artículos que tratan de responder a esta pregunta. Me parece que podríamos usar la siguiente metodología. Presento un paper, ahí podemos a través del chat abrir preguntas porque no quisiera que queden colgadas cosas que no se entienden, traté de ser clara, pero bueno, del paper, y después pasamos a otro, y después pasamos a otro, y al final de la charla hacemos un momento de preguntas generales. Bueno, empezamos entonces. El primer trabajo que quería comentarles es un trabajo muy reciente, del 2020. Es del grupo de Catherine Lord,
evolución en la edad adulta de niños referidos para autismo, tipología y predicción desde la infancia. Todos los trabajos que vamos a ver ahora son trabajos de seguimiento, de evolución. ¿Qué hizo este equipo? Hizo lo siguiente. Los autores realizaron el estudio con niños de 2 y 3 años que concurrieron a una institución para ser evaluados por sospecha de autismo. Evaluaron en ese momento a los 2 y 3 años a 123 y luego reevaluaron en la adultez, cuando estos niñitos tenían entre 22 y 25 años, a 106. Y también reclutaron un grupo de 31 niños a los 9 años que los volvieron a evaluar en la adultez. La idea, lo que ellos querían ver, era determinar qué test y o cuestionarios de lo tomados a los niños en la primera consulta fueron los mejores productores de la evolución posterior. Administraron pruebas que evaluaron el cociente intelectual, la severidad del trastorno del espectro autista y otras que pudieran reflejar el funcionamiento en la vida adulta, conductas adaptativas, actividades vocacionales, problemas emocionales y conductuales. Y entonces, cuando evaluaron a estos adultos, entre 22 y 26 años, dividieron estos adultos en 3 grupos, de acuerdo a la severidad de los signos de autismo según la escala comparativa de A2 y el cociente intelectual. A2, para quienes no saben, es un test específico para autismo, que tiene una escala de severidad, ¿sí? Entonces, 3 grupos. Clase 1. En la clase 1 encontraron sintomatología de TEA leve, tiene un alto coeficiente intelectual, tanto verbal como no verbal, y muestra un resultado funcional y de comportamiento uniformemente bueno. Nos referimos a esta clase como la clase de mejor resultado. Clase 2. Síntomas de autismo solo un poco por encima del promedio de la muestra, y los coeficientes intelectuales solo un poco por debajo de la media para la población en general y un poco por debajo de la clase 1. Sin embargo, esta clase muestra un resultado notablemente peor en otras medidas, funcional, conductual y afectivo. Nos referimos a esta clase como clase TEA de alto coeficiente intelectual. Interesante, fíjense, que TEA de alto coeficiente intelectual no necesariamente quiere decir de alto funcionamiento. A veces se los confunde. La clase 3 y 4 comparten el mismo alto nivel de sintomatología autista, tienen los coeficientes intelectuales verbales y no verbales más bajos y los resultados funcionales más pobres. La clase 3 la llaman TEA de bajo coeficiente intelectual sin problemas de comportamiento, y a la clase 4 TEA de bajo coeficiente intelectual con problemas de comportamiento, hiperactividad e irritabilidad, habilidades de la vida diaria más limitadas y un perfil pobre, aunque inconsistente, sobre el dominio afectivo. Estas son las conclusiones del trabajo. A pesar de las limitaciones en muchos aspectos de las pruebas de inteligencia, el coeficiente intelectual verbal y no verbal, incluso a los 2 años, pero más aún a los 3 años, fueron fuertes predictores de independencia a los 26 años. Los puntajes de cociente intelectual para la clase de mejor resultado, la llamada clase 1, estuvieron por debajo del promedio durante la mayoría de los años preescolares, pero mostraron aumentos constantes durante la infancia, alcanzando solo puntajes de cociente intelectual por encima del promedio en la edad adulta. Quiere decir que esto se va modificando, el CI se va modificando para esta clase a lo largo de los años. Esto es muy importante, aunque significativo, el índice comparativo de autismo a los 2 años no contribuyó a las predicciones tanto como el CI. ¿Y por qué digo que esto es importante? Porque tiene que ver, y también la selección de estos trabajos, tiene que ver con la experiencia clínica. Yo he visto niños a los 2 años que realmente presentaron un cuadro que uno pensaba en un autismo, o si hacía un screening auditivo, daba valores muy altos, que después tuvieron una muy buena evolución. Por eso
me pareció interesante esto, que el índice comparativo de autismo a los 2 años no contribuyó a las predicciones tanto como el CI. Otra conclusión, sin embargo, si bien actualizar el coeficiente intelectual a los 9 años mejoró sustancialmente la predicción, la actualización del índice de TEA a los 9 años no fue significativa. Entonces, no solo a los 2, sino también a los 9, no sirvió como un buen predictor. Por último, la heterogeneidad en los servicios diagnósticos, terapéuticos y educativos recibidos a lo largo de sus vidas, aunque registrados en detalle, son tan variados y mixtos que no ha sido posible cuantificar su impacto y explicarlo. Esto también me pareció importante, y este es uno de los cuadros que quería compartir con ustedes, que presentan en el trabajo. Estos son los distintos cuestionarios y test que tomaron. En este cuadro, cuanto más bajito es la curva, mejor es el resultado. Y acá ven, esta es la clase 1, espero que se vea el cursor, que es la que tiene más bajito los resultados. La clase 2 es esta. La clase 2, acuérdense que era un buen cociente intelectual, pero otros problemas de comportamiento. La clase 3 es esta, perdón, hice mal. La clase 2 es esta, ahí está, sí, esta es la 2, que tiene peor resultado que la 3, que aunque tenga el cociente intelectual más bajo, no tiene problemas de comportamiento, y esta es la curva para la clase 4, que era bajo cociente intelectual con problemas de comportamiento. Ahí espero que les haya quedado más claro. Bueno, esto es lo que antes, con esto termino presentar este paper. Quería saber si alguien tiene alguna pregunta, si quedó alguna duda, y entonces pasamos al siguiente. A ver, ¿qué dice el chat? No. Por ahora sigo. Yo no los escucho. A ver. Dale, sí, seguí nomás. Si no hay preguntas o sigo alguien puede nomás. abrir No hay el micrófono, cualquier cosa, por ahí es más fácil. Como quieran. Hay ¿Sigo? una pregunta por el chat. Hay una pregunta por el chat. Entonces, ¿los mejores predictores serían el CI? Pregunta Gabriela. La respuesta es sí. Según este trabajo, el CI es el predictor más importante de buena evolución, pero no solamente el CI solito, porque este grupo, a ver si puedo ir para atrás, no se puede, no puedo. No solamente el CI, porque teníamos este grupo, la clase 2, que tenía un buen CI, pero problemas de comportamiento, y entonces la funcionalidad se complicaba. ¿Estamos con eso? Sigo. Sí, se entendió. Gracias, Marcelo. Bueno, ok. Entonces, este es otro trabajo. Es un trabajo del 2016, así que le perdonamos. Es un trabajo del grupo de Gilbert. Le perdonamos que siga llamando Asperger. Esto es para los que estuvieron en la clase pasada. Este trabajo, este es el título: Síndrome de Asperger en la infancia, dimensiones de la personalidad en la vida adulta, temperamento, carácter y resultado de las evoluciones. No estamos acostumbrados en general en la Argentina, por lo menos yo no estaba acostumbrada, a pensar en esto, en el temperamento y en el carácter. Pero este trabajo me resultó interesante por lo siguiente. Bueno, primero porque es una manera también, una manera también de pensar, bueno, a qué se deben las distintas evoluciones.
y por lo que ahora les voy a decir. En este trabajo, ellos analizaron a 40 varones sin déficit intelectual que fueron vistos 3 veces. Por esto me resulta interesante, porque la variable déficit intelectual que aparece en el trabajo anterior como la variable más importante, en este caso no estaba, porque son todos sin déficit intelectual. Bueno, seguimos. Vieron a estos 40 varones en 3 tiempos distintos, a los 11 años, a los 20 años y a los 30 años. A mí la verdad, cuando veo estos trabajos, me asombra, digo, qué bueno, ¿no? Que se puedan hacer estos seguimientos. Ellos, la recopilación de datos incluyó entrevistas clínicas, pruebas para determinar severidad de síntomas de autismo, depresión y TDAH, como así también coeficientes de funcionamiento adaptativo y cociente intelectual, y se administró el inventario de temperamento y carácter de Cloninger. A pesar de tener todos estos individuos un cociente intelectual en la media o superior, mostraron sin embargo evoluciones dispares. Y nuevamente, a los 30 años identificaron 3 grupos. Interesante, un primer grupo que no cumplía más criterios para TEA. Esto es un tema, uno puede decir, ¿qué quiere decir que no cumple más criterios para TEA? O que estaban mal diagnosticados, que el TEA se cura. Bueno, también hay que pensar que el diagnóstico de trastorno del espectro autista tiene que incluir que los síntomas impliquen un malestar para las personas. Estos autores dicen que identificaron un grupo que no cumplía más criterios para TEA. Otro grupo que llamaron solo TEA y un tercer grupo al que llamaron TEA+. Yo les quería mostrar, este es el inventario, digamos, de temperamento y carácter, muy rapidísimo así. El temperamento, hay 4 características: búsqueda de la novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa y persistencia, y es como altamente heredable. Estos 3 son el carácter, que más tiene que ver con el contexto y con los contextos de crianza, autodirección, cooperación, autotrascendencia, y al lado están cuando hay mucho de eso o cuando hay poco de eso. Y esto es el cuadro, el gráfico que ellos presentan. Acá están búsqueda de la novedad, evitación del daño, dependencia de la recompensa, persistencia. El blanquito es los que ya no presentaban criterios para el diagnóstico de TEA, el grisecito es lo que llamaron TEA solo, y el grisecito más oscuro, el TEA+. Uno debe mirar los que tienen estrellita, porque esto es la media, el grupo control. Los que tienen estrellita son los que tienen desvíos estándares significativos en relación a la media. Acá está, por ejemplo, los que ya no presentaban más TEA, están desviados para arriba, digamos, demasiada dependencia de la recompensa. En los grisecitos de solo TEA, acá está por abajo la búsqueda de la novedad, y por arriba la evitación del daño, y me parece que no hay otro, y acá los TEA+, pero ahora ya lo vamos a ver en más detalle. Estas fueron sus conclusiones. En el presente estudio encontramos una asociación clara entre el temperamento y las dimensiones del carácter por un lado, y la estabilidad del diagnóstico de TEA a largo plazo y la comorbilidad psiquiátrica por el otro. Los participantes que ya no cumplían con los criterios para TEA en la vida adulta, el grupo que ya no era TEA, se caracterizaron por una alta dependencia de la recompensa, generalmente asociada con ser cálido, apegado y socialmente dependiente, tanto en comparación con los otros grupos como con los datos de la norma, y puntajes bastante promedio en las otras dimensiones del temperamento.
Los participantes con un TEA estable y sin comorbilidad psiquiátrica, el grupo solo TEA, se caracterizaron por una búsqueda de novedad inferior a la media, generalmente asociada con ser indiferentes, reflexivos, desprendido y ordenado, tanto en comparación con los datos de la media como con el grupo control, que ya no es TEA, y más alto que el promedio en la evitación de daños. Voy más rapidito, el grupo TEA+, aquellos con un TEA estable y al menos otro trastorno psiquiátrico actual, generalmente de depresión, trastornos de ansiedad o déficit atencional, fue el más desviado en temperamento y dimensiones de carácter en comparación con los otros grupos de diagnóstico y con la norma. Se caracterizaron por puntajes elevados de evitación de daños, baja autodirección, asociado con inmadurez, culpar a los otros por las propias desgracias, ser ineficaz. Voy un poquito rápido, vamos a las conclusiones generales, vuelvo acá a mostrarles el gráfico, que por ahí para que lo tengan presente ya se pueda entender un poquito más, y estas son las conclusiones generales. La implicancia clínica del estudio es que el inventario de temperamento y carácter presenta rasgos de personalidad que pueden indicar signos tempranos de desarrollo positivo o negativo en personas con TEA. Los rasgos prosociales pueden ser un factor que indique, si es posible, un resultado óptimo, mientras que las características extrañas, la preocupación excesiva, la baja autoestima y la desconfianza hacia los demás pueden ser indicación de un paciente de alto riesgo. ¿Alguna pregunta? Con esto terminamos este paper. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda en relación a este? ¿Sigo? A ver, ¿sigo? Por ahora ninguna Sí, pregunta en el chat. Ninguna pregunta. Seguimos, entonces. Dale. Vamos. Bueno, esta investigadora, Patricia Kuhl, es una investigadora que a mí me encanta. Ella es una investigadora en Estados Unidos, trabaja y se dedica a estudiar la adquisición del lenguaje en niños pequeños, en bebés. Les recomiendo una charla TED de ella que habla, que se llama algo así, la genialidad de los bebés, o los bebés unos genios, algo así se llama. Este es un trabajo un poco más viejo, el trabajo anterior era del 16, este es del 2013, pero es uno de los primeros trabajos de seguimiento que a mí me llamó la atención. Así es su título: las respuestas cerebrales a las palabras en niños de 2 años con autismo predicen resultados en el desarrollo a los 6 años de edad. Ella trabaja con bebitos así, con chiquititos de 2 años, que les pone esta gorrita con electrodos, ¿sí? No parecen sufrir mucho, 2 chicos, ahí están jugando. Y esto es lo que ella encontró. Voy a tratar de, yo no conozco mucho de estas cosas, lo único que les puedo contar es que acá son los chicos de desarrollo típico, acá los que te presentaban un autismo más leve, acá los que presentaban un autismo más severo. Este es el hemisferio izquierdo, este es el hemisferio derecho, y el estímulo era el siguiente. Les pasaban palabras conocidas y palabras desconocidas. Por ejemplo, a un chiquito de 2 años, mamá, papá, auto, casa, o, no sé, qué sé yo, una palabra rara, no se me ocurre ahora, una palabra rara. Estómago, qué sé yo. Bueno, y veían cuál es, qué medida, cómo es esta medida, eso no lo entiendo yo, pero lo que veían es si los chiquitos podían diferenciar si había estas palabras conocidas de las palabras no conocidas. Es decir, si, cómo era su nivel de lenguaje receptivo. Entonces, vieron lo siguiente, que las azulcitas son las palabras conocidas, las rojitas son las palabras desconocidas, y que en este electrodo, en los chicos típicos, neurotípicos, había diferenciación, que también en los chicos que presentaban rasgos de autismo más leve,
en otro electrodo, pero había diferenciación también acá en el hemisferio izquierdo, pero en los chicos que presentaban un autismo más severo, o rasgos de autismo más severo a la edad de 2 años, no había diferenciación en el hemisferio izquierdo, y había algo ahí un poco confuso, dicen ellos, en el hemisferio derecho, e hicieron analizaron estos chicos a los 2 años, a los 4 años y a los 6 años, y vieron cuál era su nivel de lenguaje receptivo, su habilidad cognitiva y la conducta adaptativa. Este trabajo, ellos querían, fue encargado por gente que tiene un modelo de tratamiento de autismo que se llama método Denver. Entonces querían ver si los chicos que tenían, estaban incluidos en este programa de método Denver, tenían una evolución mejor que aquellos que no lo estaban. Los rojitos y los azules diferencian eso, diferencian quiénes estaban en determinado tipo de tratamiento intensivo que se hace en las casas y quienes tenían otro tipo de tratamiento. Estas fueron sus conclusiones. El TEA muestra una gran variabilidad en los resultados, con algunos individuos que permanecen no verbales y otros exhiben una función promedio o superior al promedio. La capacidad cognitiva contribuye a la heterogeneidad en el autismo y sirve como un predictor modesto, según opinaba Kuhl, de la función superior, de la función posterior. Mostramos que una medida del cerebro, potenciales relacionados con eventos, así se llama lo que ellos midieron, ERP, del procesamiento de palabras en niños con TEA, evaluados a la edad de 2 años, es un predictor amplio y robusto del lenguaje receptivo, capacidad cognitiva y adaptación comportamental a la edad de 4 y 6 años, independientemente de la forma de tratamiento clínico intensivo durante los años intermedios. Ellos opinaban que la fuerza predictiva de esta medida del cerebro aumenta con el tiempo y excede la fuerza predictiva de una medida de capacidad cognitiva utilizada para comparar. A mí por qué busco y por qué quería presentarles este trabajo, es porque también nuevamente en la clínica es una pregunta que yo me hice: ¿por qué chiquitos que veía a los 2 años, a los 3 años, que no hablaban, con diagnóstico de autismo, algunos no hablaban muy poquito a lo largo de los años, y otros a los 3 años y medio, 4 años, desarrollaban un lenguaje prácticamente completo, tal vez con alguna prosodia, y era una pregunta que yo decía: ¿pero por qué? Si yo los vi tan parecidos. Bueno, pareciera que esta medida permite esto, y bueno, más allá del tratamiento que se hiciera. Bueno, no sé por qué. Bueno, seguimos. Y este es el último trabajo que les voy a presentar. Este es un trabajo del 2019. Predictores del desarrollo a largo plazo del lenguaje expresivo en 2 cohortes longitudinales independientes de preescolares con retraso del lenguaje con trastorno del espectro autista. Esta es la introducción. Los estudios estiman que el 30% de las personas con autismo son mínimamente verbales. Comprender qué factores predicen el desarrollo del lenguaje expresivo a largo plazo en niños con retraso en el lenguaje es fundamental para informar la identificación y el tratamiento de aquellos con riesgo de presentar deficiencias persistentes del lenguaje. El presente estudio examinó los predictores del desarrollo del lenguaje expresivo en preescolares con TEA y retraso del lenguaje, seguidos hasta la edad escolar y la edad adulta. El objetivo del estudio fue identificar marcadores conductuales, en este caso no cerebrales, como el trabajo de Patricia Kuhl, sino marcadores conductuales que pudieran predecir el desarrollo a largo plazo del lenguaje expresivo en estos niños que presentaron retraso en el desarrollo del lenguaje. Se define el lenguaje tardío como el uso de las palabras individuales o no palabras durante el test de A2. El test de A2 es el test
para tomar autismo, administrado aproximadamente a los 3 años. Porque pasa lo siguiente, ¿no? Como les decía hace un ratito, hay chicos que uno ve a los 3 años o 2 años y medio que no hablan, o a los 3 que no hablan, pero que a los 4 empiezan a hablar. Y sin necesidad de un tratamiento, pero hay otros chicos que no. Y esos chicos van a necesitar mucho más estímulo. Uno de los grupos que estudiaron fue de 86 individuos diagnosticados con TEA a los 3 años aproximadamente, que presentaban retraso en la adquisición del lenguaje y que fueron vueltos a evaluar a los 9 y a los 19 años. El otro grupo estuvo compuesto por 181 individuos evaluados a los 3 años que presentaron retraso del lenguaje y TEA y fueron reevaluados aproximadamente a los 10 años. Se utilizaron diferentes escalas de desarrollo para determinar la edad de comienzo de la marcha, habilidades sociales como la respuesta a la atención conjunta en imitación, la motricidad dureza y fina y el lenguaje receptivo y expresivo. El desarrollo del lenguaje expresivo en las evaluaciones posteriores fue determinado con el test de Weineland. Los resultados sugieren que las habilidades motoras finas pueden ser un predictor clave de los resultados del lenguaje para este subgrupo de niños que usaron palabras sueltas o ninguna durante la 2 a los 3 años. Específicamente, los niños con puntajes de motricidad fina extremadamente retrasados a la edad de 3 años permanecieron mínimamente verbales en las evaluaciones posteriores. Algunas habilidades, por ejemplo, imitación, respuesta a la atención conjunta, previamente demostradas para predecir el lenguaje, no emergieron como predictores significativos, como así tampoco la edad de inicio de la marcha. Y ya vamos terminando. Las habilidades motoras y el lenguaje están estrechamente relacionadas en el desarrollo típico. Las habilidades motoras orales son fundamentales para hablar, y los estudios sugieren una relación entre la motricidad oral y la motricidad fina, tanto en el desarrollo típico como en los niños con TEA. La asociación entre la motricidad fina y el lenguaje puede ser particularmente fuerte en niños con TEA. Se ha planteado, y esto me pareció interesante, la hipótesis de que la asociación entre la motricidad fina y las habilidades del lenguaje es una cascada del desarrollo, en la cual el retraso de las habilidades en un dominio, como la motricidad fina, podría limitar las interacciones del niño con el entorno, reduciendo así las oportunidades que pueden facilitar el aprendizaje del lenguaje. Por ejemplo, es más probable que los bebés que pueden recoger juguetes los compartan con sus cuidadores, quienes luego responden verbalmente nombrando los objetos. Es probable que se necesite un enfoque de equipo multidisciplinario que incluya terapeutas ocupacionales y del habla y el lenguaje para diseñar e implementar tal intervención que luego justificaría una evaluación cuidadosa de la eficacia. Yo ya sé que esto es algo que hacemos, los que trabajamos con niños autistas, trabajamos en equipos interdisciplinarios, con terapeutas ocupacionales y terapeutas del lenguaje. Pero cuando uno encuentra fundamentos en estudios tan importantes de seguimiento de tantos chicos, del trabajo que uno hace, bueno, uno se siente más segura de las indicaciones que da. Este estudio se agrega a la literatura que sugiere una relación entre el desarrollo motor y el lenguaje expresivo. También señala retrasos severos en la motricidad fina como un marcador particularmente destacado para identificar a los niños con TEA con retraso del lenguaje que corren el riesgo de tener problemas persistentes del lenguaje. Ok, terminamos los papers. Quiero saber si hay alguna pregunta en relación a este. ¿No? Yo quiero preguntar algo, pero que no sé si es específicamente este paper. Dale. En relación a lo que acabas de explicitar, en cuanto a la relación, ¿no?, entre el desarrollo motor y el lenguaje verbal,
Y ese ejemplo que mostraste cuando mostraste las fotos de esta persona que tiene esta capacidad de dibujar la ciudad después de sobrevolarla, vos dijiste que él no hablaba, ¿verdad? ¿O entendí mal? Y bueno, él no habla, O sí, sea, pero tiene sí, tiene un tiene desarrollo motricidad fina, motriz. sí, Ajá. sí, O sea sí, que puede haber en él otro componente. sí, y Ujú. sí, la verdad que sí. No lo había pensado, pero es cierto. Sí, Yo sí. porque me quedé pensando antes de que vos mostraras esta información que estás compartiendo ahora, me quedé pensando en la expresividad de esa foto, ¿no? Cómo esta persona que no tiene comunicación verbal está comunicándose, porque él sabe que le están sacando la foto y en su mirada, ¿no? Hay comunicación. Me había quedado pensando en eso. Por eso ahora, Sí, cuando explicás esto, me surge esa pregunta. sí, sí, la verdad que sí. Uno, digamos que, no sé, tal vez si uno hubiera conocido, pero no sé, hay que ver cómo era Stephen Wiltshire de chiquitito. Tampoco sé cómo es su habilidad motriz, sé cómo dibuja, pero no sé cómo es digamos, exactamente, y no conozco ¿Qué esto, edad tendríamos que tiene él hablar. ahora? Es un Aproximadamente. adulto, Es no un sé, adulto. Claro, es un adulto, sí, y aparte es de la foto, sí, es un adulto, claro, adulto. también qué tipo de intervenciones hubo en el momento que él era un niño, también me quedo Sí, pensando en eso. sí, y aparte, yo no soy para nada una experta, tendríamos que hablar con una terapista ocupacional, Claro, para ver cómo se evalúa la motricidad fina, porque tal vez no sea nada más, no sé cómo esta claro, cosa del dibujo que él hizo con el dibujo y cómo es su motricidad en general, pero me parece claro, pertinente e interesante la pregunta. Sí, no sé. Pero también habla de la diversidad, ¿no? O sea, de la neurodiversidad también. claro, Sí, también. Eso también, sí. Pero claro. digamos que específicamente en este paper que dice la relación entre motricidad fina, como digamos, una habilidad en la motricidad fina como predictor del lenguaje expresivo, bueno, decimos Stephen Wiltshire, no, no sé, tendría un poco, sí, desafía a lo que dice este paper, pero no lo sé. Tendría que saber bastante más y aparte conocerlo también a Stephen Wiltshire, que no lo conozco a través de Oliver Sacks, nada más. ¿Sí? Ujú. Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Dale, ahí hubo un par de gente que habló por el chat, Ah, pero para despedirse porque se tenían que retirar. bueno, ok. Eh, digamos. Seguimos un poquito. Entonces, después de haber recorrido estos papers, ¿qué le podemos contestar a Kanner? ¿Cuál es la explicación de todas estas diferencias? ¿Existen signos que permitan prever el porvenir de estos niños? Hoy pensamos, y con bastante fundamento, que el cociente intelectual, el desarrollo del lenguaje expresivo, pero quizás antes que eso, las habilidades en la motricidad fina, como así también cierta medida cerebral, son buenos predictores de evolución, pero que también debemos tener en cuenta el temperamento y el carácter propio de cada individuo, como así también lo que llamamos concurrencias o comorbilidades, que tienen importancia cuando observamos las diferentes evoluciones que han tenido en la edad adulta los individuos que tempranamente fueron diagnosticados con altas probabilidades de desarrollar autismo. Y para ir concluyendo ya, y poder entonces volver a pensar en la neurodiversidad atravesada por la heterogeneidad en el autismo, yo quisiera compartir este trabajo de Simon Baron-Cohen, es del 2019. El concepto de neurodiversidad está dividiendo a la comunidad autista, sigue siendo controvertido, pero no tiene por qué serlo, y dos párrafos que tomé de él. Un estudio reciente muestra que el 50% de las personas autistas tienen al menos 4 afecciones ocurrentes, incluidos trastornos del lenguaje o dificultades de aprendizaje,
y más del 95% de los niños autistas tienen al menos una afección además de autismo. La relevancia de esto para el debate de la neurodiversidad es que si nos sumergimos en la amplia gama de características que se ven en el autismo, encontraremos diferencias y discapacidades, ambas compatibles con el marco de la neurodiversidad. Y también encontraremos ejemplos de trastornos e incluso enfermedades que son más compatibles con un modelo médico que con un modelo de neurodiversidad. En resumen, todos los términos, trastorno, discapacidad, diferencia y enfermedad, son aplicables a diferentes formas de autismo o a las afecciones concurrentes. La neurodiversidad es un hecho de la naturaleza. Nuestros cerebros son todos diferentes, por lo tanto, no tiene sentido ser un negador de la neurodiversidad, es como ser un negador de la biodiversidad. Para echar un vistazo a la heterogeneidad dentro del autismo, podemos ver cómo a veces el modelo de neurodiversidad se ajusta muy bien al autismo y a veces el trastorno, modelo médico, es una mejor explicación. Ahora sí, puedo dejar de compartir pantalla y ver si hay algunas otras preguntas. Bueno, Bueno, la gente se fue despidiendo por el chat, sí, que se tuvieron que ir un poquito antes. bueno. Un poquito más denso, uno podría decir, que la clase anterior, pero a mí me parecía que es importante porque está muy bien hablar de neurodiversidad en estos tiempos, es muy interesante poder, en estos tiempos en donde hablamos de diversidad sexual, es muy interesante poder pensar al autismo desde la neurodiversidad, pero también es cierto que esta heterogeneidad en el autismo es muy importante. Y es por ahí fácil hablar de neurodiversidad cuando hay autistas como estos que les mostraba, como Temple Grandin, como Daniel Tammet, como todos esos que pudieron expresar, que pudieron escribir, pero hay otros autismos y otros autistas, digamos, que son muy severos y que también cumplen con los criterios, y entonces no es tan fácil así, ¿no? Incluso cuando les mostraba estas capturas de pantalla de los distintos grupos, Insurgencia Autista, y todos los otros grupos, y uno lee lo que escriben los autistas, se lee también mucho sufrimiento, ¿sí? Entonces es importante también, me parece a mí, poder tener una mirada más profunda. ¿Sí? Claro, sí, porque a veces con el tema de esto de la condición, ¿no? Pareciera como si fuese todo lindo, y que, bueno, realmente la cuestión del trastorno implica eso, ¿no? De que a veces algunas cuestiones, bueno, pueden limitar o hacer, digamos, padecimientos en la vida diaria, ¿no? Sobre todo en los casos estos como más severos. Y lo cierto es, por eso les comentaba este último trabajo de Baron Cohen, que, y lo dice Chilbert también, en los trastornos del neurodesarrollo la comorbilidad es la regla y no la excepción. Que entonces, en general, hay mucha comorbilidad y bueno, y uno tiene un grupo de mejor resultado, o un grupo que ha perdido ya los criterios para el diagnóstico de autismo. Pero la verdad, no son la mayoría. Mm. Ujú. Ahora, una pregunta, en los estudios Sí. estos siempre se toma, digamos, a chicos digamos, personas autistas que han tenido algún tipo de tratamiento, ¿no es cierto? Como para ver la evolución. Mi pregunta es, digamos, por los tratamientos, ¿no? Porque también a Por los veces tratamientos. depende, Sí. digamos, qué tratamiento recibió cada uno, más allá de las comorbilidades que haya tenido, digamos, en un inicio, el desarrollo, ¿no? Y la evolución de cada cuadro. Bueno,
en estos trabajos que yo presenté, no sé, habría que volver a verlos, pero en el primer trabajo, por ejemplo, en el primero de todos, que era una muestra grande y un trabajo del 2020, en donde se veía eso de mejor resultado, el grupo 2 de alto cociente intelectual pero con problemas de comportamiento, en ese trabajo. Respecto de los tratamientos decía que aunque estaban indicados, pues eran un grupo de ciento y pico, ¿no?, de individuos, que aunque estaban especificados los tratamientos, eran tan variantes que no pudieron analizar, no pudieron determinar, sacar ninguna conclusión de eso. Son Eso heterogéneos también. también los tratamientos. Muy heterogéneos y que no eran, aunque estaban, dice, puestos en detalle, no podían ser comparados, como para decir esto sirve o esto no sirve. Y en el otro, ese de Patricia Kuhl, en donde fue específicamente hecho para ver si servía un tratamiento en particular, vieron de que no dependía de eso, o por Bueno, lo menos de interesante, ese tratamiento. ¿no? Interesante porque hay toda pero una muy, controversia con distintas, digamos, teorías y modos de tratamiento. pero Y pensando esto, muy la interesante. heterogeneidad del espectro autista, bueno, también por ahí está bueno, ¿no? Que haya estos diversos tratamientos posibles, como Y así, tanto también pensar, autismos. porque, por ejemplo, Gilbert, y en la próxima clase vamos a verlo también, él dice que cuestiona bastante todo, porque hay toda una onda muy importante de que hay que tratar un montón y muy intensivamente, y que cuanto antes mejor, y que cuando se diagnostique lo antes el autismo y se ponga en tratamiento, incluso los padres hacen sacrificios tremendos para llevar a los chicos a esta terapia, a esta otra, y un montón y con más frecuencia. Bueno, y Gilbert dice, la verdad, eh, no, digamos, no pasa por ahí, ¿sí? Y en general, lo que yo encuentro en estos trabajos es que no, encuentro CI, encuentro el ERP, que ya en chicos chiquititos de 2 años puede decir este chico va a hablar y este chico probablemente que mínimamente verbal, digo, sí, uno encuentra esas cosas. Lo cual no quiere decir que no haya que hacer nada y no hay nada que hacerle. Eso no me parece, porque sea como sea, digamos, acompañar a un niño y acompañar a una familia, que haya comprensión en relación a las características, a qué es lo que a un chico le molesta, cómo uno puede pensar, qué siente, qué piensa, qué es, y acompañar a una familia en acompañar a un niño con estas características, siempre va a ser un mejor resultado, ¿sí? Aunque no quiera decir eso, que ese niño en particular vaya a tener una mejor evolución y vaya a poder entonces insertar, si ser de estos chicos que uno dice que tiene rasgos, no sé si se entiende la diferencia, pero va seguro a tener con un mejor contexto una mejor calidad de vida, de eso seguro. Y por lo menos quizás va a estar menos aspectos emocionales implicados, ¿no? En todo este proceso. O sea, va a haber una salud emocional, una autoestima más fuerte por este trabajo familiar y de contexto, me parece, ¿no? Por eso, entonces me parece que hay que diferenciar en no hay nada que hacerle a qué es lo que hay que hacerle, digamos. Y me parece que hacerle hay en las escuelas, en las familias, en el acompañamiento de estos chicos, en conocer las condiciones, en mejorar los contextos, y en eso entonces uno va a mejorar mucho la calidad de vida, aunque por ahí no vas a cambiar el CI de este chico, no sé si se entiende, ¿sí? No vas a, no, entonces con eso no vas a garantizar que a los 26 años pueda ser, como decía Kanner, o algunos encontramos que tienen una buena adaptación y otros que no, digamos, ¿sí? Él mismo lo dice, Kanner, ¿no? Dice,
aquellos que fueron internados encontraron psicotización en aquellos que fueron internados, digamos, cómo el contexto, un mal contexto, puede empeorar una evolución, seguro, también, sí. Sí, seguro. ¿Y cómo entraría, Marcela, y cómo podemos pensar en el concepto de plasticidad neuronal en este espacio? ¿Cómo podemos relacionar? Porque más allá de lo que fuere, hay aspectos que a través del trabajo, de la terapia, van a ir como desplegándose, quizás no, no sé si me explico, pero quizás no con un desarrollo normotípico, pero a ver, ¿cómo podemos pensar ahí la plasticidad? No sé si se entiende lo que pregunto. Se entiende, sí. Bueno, la verdad es difícil la pregunta, aunque parezca fácil, es difícil la Van el uno pregunta. a uno, en definitiva, ¿no? Me parece que es difícil. Yo creo que, sin duda, un buen contexto familiar, pero eso que quiere decir también mucho, por ejemplo, estos autores hablan, Gilbert, por ejemplo, habla de psicoeducación, dice, psicoeducación, que es esto, es poder, que los padres puedan, los padres, los maestros, el contexto, no, me acordé de algo que después de la clase que viene, en donde, que tiene algo que ver con esto, pero hacer un contexto adecuado, digamos, un contexto adecuado, por ejemplo, si los padres saben que a un chico le molestan los ruidos, las luces, y si eso no es para nada controlado y el chico está expuesto todo el tiempo a eso, bueno, seguro que su evolución va a ser peor, digamos, que un contexto, digo, por decir eso chiquito, digamos, ¿no? Que un contexto cuidado, conociendo las características. Pero lo que también es cierto, y es la experiencia que yo tengo después de años y años de trabajar, que hubo chicos que recibieron tratamientos desde muy chiquititos, y con familias adecuadas, y con escuelas que dentro de todo la fuimos peleando, pero acompañaron a los chicos, y que son chicos que siguen siendo, por ejemplo, mínimamente verbales, para decirlo de alguna manera. Pero bueno, están bastante bien, digamos, desde el punto de vista anímico, bastante bien, ¿sí? Hay otros chicos que por ahí, con mucha más, con cocientes intelectuales más altos, pero con familias mucho más disfuncionales, tuvieron peores evoluciones, digamos. Ahí uno puede actuar en ese sentido. Pero lo que creo que muchas veces se confunde es pensar que si uno hace intervenciones intensivas y le da y le da y le da, va a mejorar su autismo. No sé si en eso me parece que todos estos Se entiende trabajos y las cosas que yo perfectamente. leí, no, que por ese lado ¿Cuáles no. son también los límites de la terapia, ¿no? O sea, cómo queremos normalizar muchas veces con esta mirada como de varita mágica y normalizando aspectos que en realidad van más al respeto de la diferencia, por decirlo de alguna manera, ¿no? De la diversidad. En la clase que viene, que se trata la primera parte de la clase de especificidad en autismo, y lo difícil que es esta especificidad, digamos, ¿no? De esto leíamos recién, el 90% tiene alguna comorbilidad. Bueno, entonces uno puede pensar que sobre el autismo no hay mucho que hacerle, pero ahí sobre otras comorbilidades sí uno puede ayudar y trabajar. Y entonces ahí esa persona puede estar mucho mejor. Sí, aceptar Porque la diferencia y ayudar en las cuestiones que generan esto, ¿no? Padecimiento o problemáticas en lo... exactamente, porque si consideramos al autismo desde como una identidad, como un modo distinto de procesamiento de la información, como estuvimos viendo, bueno,
Es un modo distinto de procesamiento de la información, no hay mucho que hacerle en eso. Lo que hay que hacerle es aceptar ese modo distinto de procesamiento de la información, valorar ese modo distinto de procesamiento de la información, y tratar de ver cómo puede uno intervenir en las otras cosas, tal vez si hay un déficit atencional, si hay un problema, si hay una dislexia, si hay una discalculia, si hay una dificultades de coordinación motora, si hay distintas otras cosas que puede haber en donde uno sí por ahí puede actuar de una manera mucho más específica que tratando de normativizar al autismo. Buenísimo. Bueno, ¿hubo problemas para grabar la clase? Sí, vamos a... ¿Te olvidaste de ponerlo a grabar cuando empezó? No, ¿Cómo tuve qué pasó un inconveniente acá con la electricidad, me con la quedé electricidad? sin batería. ¿Qué quedó, Cecilia? Pero la ¿Empezó última a parte... grabarse desde qué momento empezó? Porque por ahí lo que, si querés, podemos Después tratar de después ver... lo arreglamos, por ahí podemos hacer un después videito aparte por ahí para un compaginar. videito aparte para la parte que no quedó grabada, Dale, la podemos rehacer, dale. así la pueden ver otros. Bueno, No, el jueves ¿estamos? que viene las esperamos. El jueves que viene, dale. Ok, Gracias, Marcela, y bueno, gracias a todas por participar. no, de nada. Chao, chao. Ahí vamos terminando.